que la ciencia se aumentaría, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el Señor dice que Él puso dones en los hombres, la lista es muy corta. Maestros, ¿cierto? Pastores, muy corta. No pasa como de 5 la lista. Pero era lo que en el momento existía. Pero cuando el Señor dice la ciencia se aumentaría, la ciencia se aumenta para beneficio de la raza humana. Ese es el plan del Señor. Gracias a la ciencia, en vez de andar en burro, andamos en un auto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Respecto a los problemas que vienen en esta época para los seres humanos, el Señor ha creado la medicina en varias ramas. La psicología es parte de la medicina. Lo que pasa es que Satanás siempre copia las cosas del Señor. En la psicología, Satanás tiene sus psicólogos que van a llevar a desorientar a los hijos del Señor, enseñándoles formas equivocadas de cómo cambiar su mente y su corazón. Los que creemos en la palabra del Señor y hemos estudiado psicología y queremos hacer la voluntad del Señor, cimentamos el cambio de la conducta en principios bíblicos, porque el ser humano por sí mismo no puede lograr cambiar su mente y su corazón de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces el psicólogo cristiano es aquel que te va a guiar a tener un encuentro con el Señor para que, sabiendo qué quiere cambiar, qué debe cambiar, el Señor le ayude con los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. ¿Cuáles serían algunas de las características de las personas que esto no lo tienen bien abierto? ¿Podría indicarnos algunas características, algunos hábitos que nos están perjudicando, ya sean los adultos, jóvenes o niños, que haga que reduzca nuestra parte frontal? Gracias, tremenda pregunta. Miren, hermanos, Dios tiene una relación con nosotros racional. ¿Qué significa? Inteligente, ¿verdad? Inteligente. Pero el ser humano tiene un diseño que es la parte racional o inteligente y la parte de las emociones que están aquí cerca del oído. Aquí está el centro del placer. Aquí. ¿Ok? El placer, sin estar santificado, nos lleva por caminos cerrados. Como menciona el hermanito, resulta de que yo tengo que pasar por un estorbo, ¿no es que el estorbo está cerca de mi casa? El placer lo llevaba. Racionalmente sabe que no debe tomarlo, pero el placer lo lleva. Entonces, el Señor quiere santificar nuestras emociones con la parte frontal. Pero esa es obra del Espíritu Santo. Podemos tener un temita solo de cómo trabaja el Espíritu Santo. Miren, hermanos, nosotros tenemos aquí en la parte frontal la voluntad. ¿Ustedes sabían que está aquí también la voluntad? La memoria, el raciocinio, la retentiva, pero también la voluntad. La voluntad es un músculo mental. ¿Qué es la voluntad? Músculo mental. Que necesitamos desarrollar. Vamos a pensar que usted dice: Señor, he entendido que no debo volver a consumir bebidas energizantes. Y mañana vuelve y se lo toma. ¿Qué le faltó? Voluntad. La pregunta es: ¿hay que tener voluntad para no tomar la bebida energizante o deja de tomarla cuando tenga voluntad? Qué difícil la pregunta. Como la voluntad es un músculo donde trabaja el Espíritu Santo, lo primero que hace el Señor es ayudarme a entender que necesito cambiar. Pero ahora me lleva a un proceso. A un proceso. Entonces el proceso del Señor, recuérdame que cuando mañana el carro vaya solo a estorbo, ya que es un estorbo, ¿verdad? El estorbo. Entonces, cuando vaya solito el carro, tú me ayudes a desviarme por otro lado. Y se desvía un día, y se desvía 2 días, y se desvía 4 días, y 5 días, hasta que de pronto ve, ya no me hace falta el estorbo. La voluntad, unida a la voluntad divina, se vuelve poderosa. Y esa es una herramienta donde el Espíritu Santo trabaja. ¿Qué nos recomendaría a nosotros como para seguir ejercitando esa parte frontal? Siguiente pregunta.
dentro de lo que tengo escrito, la mayoría de nosotros queremos entender un poco más. Vemos que comienza la preocupación, después el estrés y después la ansiedad, y la depresión. Luego la depresión. Existen varios tipos de depresión, 2, 3 tipos. Sí. Tengo entendido que, porque de acuerdo a las estadísticas de este país, hay personas, o la mayor parte de personas están en depresión, solo que no lo saben. Y pudiera darnos algunos puntos para decir, wow, esto, a lo mejor hasta yo estoy deprimido y no lo sé. Ok, gracias. ¿Cuáles serían algunas cosas, factores para tomar en cuenta que yo digo, oh, estoy comenzando una primera fase de depresión y tengo que actuar en ella? Gracias, pastor. La depresión es muy personal. Aunque la mayoría de la gente tenemos depresión, la depresión es personal. ¿Está claro? Por lo tanto, nunca se puede diagnosticar una colectividad. No puede decir, la iglesia, la Roca Church, tiene esta clase de depresión. No. En esta iglesia hay personas que pueden tener depresión, pero hay que individualizar la depresión. Porque son demasiados factores que esconden, están escondidos aquí en el subconsciente, que están afectando las decisiones y la forma de pensar de las personas. Si usted está sintiendo de que hoy piensa algo y mañana lo cambia, pasado mañana piensa algo y mañana lo cambia, y nunca toma una decisión, postergando un día sentir a ver qué es lo que debo hacer, está en depresión. ¿Está claro? Ya. Si usted es una persona que se agota fácilmente, hoy me siento sin energía, yo no sé qué me pasa, pero últimamente me siento sin energía, me canso tanto. Antes yo hacía una actividad y lograba desarrollarla, ahora me canso mucho. Está en una depresión. Cuando hablamos de las depresiones, pues está comenzando la depresión, puede estar en una parte alta de la depresión, puede estar en una parte baja de la depresión, pero es depresión. La depresión afecta tanto que usted puede estar afectando sus riñones, su hígado, su corazón. ¿Ustedes han escuchado de la neuromalgia? ¿Así es que se llama? ¿Han escuchado de eso? Hoy en día la gente está sufriendo mucho de ardores y correntazos en el cuerpo. ¿Cómo dice, hermana? Son neuralgias, pero se llaman esa es una neuropatía, ¿cómo se me olvidó el nombre claro? Pero son reacciones del cuerpo debido al estrés mal guiado que cae en una depresión en las personas. Y usted dice, no sé qué me pasa. Lo otro, si usted se confunde, dice, oye, ¿qué es lo que yo iba a hacer ahora? Iba a cocinar. ¿A qué vine yo aquí? Ya, cuidado, son síntomas de depresión. ¿Le ha pasado, hermanita? Le acaba de pasar, la hermana dijo, ¿a qué vine yo a la iglesia? Miren cómo nos va asediando todo esto, es que vivimos en un mundo de depresión, un mundo que está ardiendo, ardiendo es afectando negativamente a las personas en todos los sentidos. No hay nada seguro, nada absolutamente seguro. Y la única fuente segura es el Señor. Amén. En un momento, en pocas palabras, ¿cuál es la diferencia de ir con un psicólogo y un psiquiatra? Okay. En la medicina actual se manejan las dos cosas, el psiquiatra y el psicólogo. Podríamos decir que el psicólogo es el consejero, el guiador, el orientador, ¿ya? El que va a hacer un diagnóstico a usted para determinar qué es lo que usted tiene. Pero en Estados Unidos se utiliza el psiquiatra para dar medicina. Es el médico que dice, tómese esta pastillita, ¿cierto? Que eso lo va a mejorar. Mi niño es hiperactivo, ¿cierto? Se mueve, grita, en la escuela tiene problemas.
viene el psicólogo y dice, y este niñito tiene déficit de atención, es un niño hiperactivo, lo va al psiquiatra, el psiquiatra dice, aquí está, tomes esto. ¿Ya? Y entonces, y en el plan de el Señor es que usted se sane más. Amén. Porque entonces vamos a vivir para la gloria del Señor. Bien, nuestro consejero, nuestro guía, ¿en qué momento debiéramos entonces nosotros considerar no llegar a un psiquiatra? ¿En qué momento usted considera que sí es necesario ya medicinas, o en ningún momento usted dentro de su experiencia dice no? ¿En qué usted momento sería el tope donde dijera sí, a ese sí hay que medicinarlo? Ya, Para darle medicina a algunos aquí. Gracias. Yo trabajé en un hospital en Chicago, un hospital de salud mental, durante 10 años. La ley me exige a mí, como psicólogo, que cada paciente debo referirlo a un psiquiatra. Esa es la ley. ¿Ok? Lo que pasa es que ya a título individual con las personas, yo les hacía ver, cuando ya hay unas condiciones críticas, las personas para sobrevivir requieren de medicina. Ya han llegado a una situación tan crítica que no hay solución, hay mantenimiento del problema. Ya, esa es una situación que no quisiéramos llegar. Que ya entran a depender de una medicina para sobrevivir, pero no para cambiar, solo para sobrevivir. Yo lo que les quiero decir, hermanos, entre más años pasen, nuestra conciencia de cambio se afecta. Eso significa de que vamos sintiendo de que no necesitamos cambiar. Por eso pedimos al Señor que nos oriente para poder cambiar, porque entre más años pasen, más difícil cambiar. ¿Ya? Por eso el Señor utiliza, yo quiero que ustedes sean una nueva criatura. Él nos ve como niños pequeños para que cambiemos. La AA, uno de los primeros requisitos es aceptar que yo tengo un problema. Dentro de la psicología y dentro de la psicología cristiana, debiera ser así. Yo debo de aceptar que soy mentiroso, enojón. Debo yo de aceptar como tal que eso es lo que me está pasando. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Gracias. Por ejemplo, Mira, Romanos 12:2, ahí está la clave, dice versículo. Dios no puede cambiar lo que no entiende. Lo que yo no entiendo, Dios no puede cambiar. Dios solo va a entrar en mi vida cuando yo le abro aceptando. Señor, yo soy una adúltera. Eso dijo la mujer adúltera, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? No te condeno, hijita, pero qué bueno que lo aceptaste. A partir de ahora vas a entrar en terapia conmigo, porque lo aceptaste, lo reconociste. Ahora vemos el otro caso. Judas, el Señor se acercó a Judas. A ver, le voy a dar una clave. Aquel que yo me agache y le lave los pies, ese me va a entregar. Y él no se dio por enterado. Ese fue el personaje que vimos al principio, que voluntariamente quiso extraviarse. ¿Ahora sí entendemos? Pero el Señor quiere que reconozcamos nuestra condición, no para que nos sintamos una basura. No. Él quiere que reconozcamos nuestra condición, porque en el momento en que reconocemos que tenemos un mal hábito, unos malos pensamientos, una mala actitud, el Señor hace esto. Ven, hijito mío, yo te ayudo a caminar conmigo. Amén. gracias, pastor. ¿Cuáles son los síntomas que tiene que se pudiera considerar que es psicosomático? Ya. La pregunta viene esto cuando uno va al doctor y dice el doctor no tienes nada, y uno dice pero me duele. ¿Cuáles serían los...? Ya. Miremos uno. En terapia, en la terapia divina, el Señor sabe algunas cosas y por eso nos trata de manera particular. Hay algo que se llama el yo ciego. ¿Saben qué es el yo ciego? Lo que ustedes ven en mí que yo no veo en mí. Eso es como cuando uno va manejando el auto y hay un punto ciego. ¿Está claro el punto ciego?
Eso significa de que el ser humano nunca es completo, nunca es absoluto, no somos perfectos. Hay cosas que no veo en mí. Y el Señor sí las ve. Eso es lo que decía el rey David, ¿cierto? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Has visto mi yo ciego? Yo no lo veía. Ese es mi punto ciego. El plan del Señor es que a medida que vengamos aquí ante el Señor y busquemos ayuda a descubrir el punto ciego y lo veamos con claridad para poderlo cambiar. Desde las enfermedades psicosomáticas suele suceder que quienes ven en mí el problema son los demás, yo no los veo. ¿Ok? ¿Estamos? Hermano, pero ¿por qué frunce el ceño? Yo no estoy frunciendo el ceño. ¿Ya? Ay, es que ese hermanito llega tarde y la persona ni se da por enterada que afectó a los demás llegando tarde. Es que esos niños son desordenados y el niño desordenado ni siquiera se da por enterado que ese desorden me afecta. Eso es psicosomático. Lo que hay aquí se refleja en su comportamiento. Ya, entonces, el psicólogo divino, que es el Señor, que es el psicólogo divino, Él quiere guiarnos para que veamos las partes ciegas y descubramos qué es, en dónde quiere obrar Él. Y el Señor utiliza a sus hijos, ¿cierto? Los psicólogos cristianos, a los consejeros, a los pastores, para ayudarnos a ver los puntos ciegos que no vemos. Así que lo psicosomático siempre apunta a cosas que regularmente los demás ven en nosotros que no vemos nosotros mismos. ¿Comprendido? Amén. ¿Sí? Algunos ejemplos, que es lo que... Algunos ejemplos. Tengo entendido que uno de los primeros de las partes del cuerpo es más el estómago. Oh, sí. Sí, porque el estómago crea contracción cuando no sabemos resolver un problema, que se refleja en el estómago, ¿cierto? Si hablamos de situaciones psicosomáticas, y los principios de úlcera, ya nos puede mandar unas pastillitas para tomarnos para la úlcera cuando el problema no está ahí. El problema está en la manera en que yo estoy resolviendo los problemas, en cómo en la noche estoy durmiendo mal, pensando y rumiando, generándome que esa insatisfacción y no duermo bien. Eso significa que hay personas que duermen las 8 horas pero no descansan. Y usted los ve dormidos pero no están descansando. Eso psicosomáticamente se va a reflejar. ¿Estamos? Son demasiadas la variedad de comportamientos externos que no vemos en nosotros mismos. ¿Ya? Usted sabe que nuestro rostro, la Biblia dice que el rostro, ¿qué es? ¿El reflejo de qué? De quiénes somos, sí. Y entonces uno mira los ojos y ve reacciones psicosomáticas. Uno ve la nariz y ve reacciones psicosomáticas. La forma de caminar. La forma de caminar, uno ve la persona cómo camina. El médico te dice, párate, extienda los brazos. Y en la manera en que usted está haciendo el movimiento, le está dando a entender al médico que hay algo psicosomático. Es una variedad de situaciones que apuntan a que, como somos un conjunto, lo que afecta a la mente, afecta al cuerpo. Ya casi estamos. Usted mencionó una palabra. ¿Qué sería una persona tóxica? Por dos partes, doctor. Uno, puede que yo sea una persona tóxica para mi esposa o para mis hijos. O a veces no aceptamos o decimos, no, ese amigo o esa amiga no es tóxica, sin embargo es tóxico, aunque usamos mucho esa palabra, pero para ir un poco más profundo, ¿qué es tóxico? Ya. El pastor quiere profundo, pero tenemos minutos pequeños. Pero les voy a decir, lo que es tóxico es lo que nos afecta y nos hace daño. Les voy a dar un ejemplo mío. Yo tengo 3 hijos, ahora tengo 7 nietos. Cuando ellos estaban pequeños, yo los llevaba a la iglesia y yo estaba predicando y ellos estaban aquí en la primera banca.
Entonces yo repetía lo que mi papá me enseñó. A la iglesia no se va a orinar. Así me decía mi padre. Así que cuando entra a la iglesia se sienta juiciosito y va a aguantarse todo el tiempo ahí. Como ustedes son hijos de pastor, entonces resulta que tienen que dar ejemplo. Fíjense que todas esas buenas intenciones son tóxicas. Porque los hijos de pastor son humanos y les da ganas de orinar. Pero esa información equivocada hacía que ellos se sintieran mal haciendo lo natural. ¿Ya? Le voy a decir otra expresión tóxica. Es que eso es bien amplio, pastor. Sería bueno tocar un tema solo de eso. ¿Ya? Hermanito, ¿usted no cree que lo que le pasa es porque le falta fe en el Señor? ¡Tóxico! ¿Por qué no revisa qué está haciendo usted mal para que el Señor no lo esté bendiciendo? ¡Tóxico! ¿Ya? Cada vez que damos latigazos utilizando la palabra del Señor, eso es tóxico. ¿Ya? Una madre que le estaba diciendo a su hija, este es un caso que he tratado, que lleva meses tratándolo. La hija sufre de depresión, la hija sufre de temores, todos incorporados en la iglesia, en su familia. Y ella le dice, es que tienes que salir adelante, la mamá. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, y los cobardes no van al cielo. ¡Un tóxico! Cada vez que utilizamos la palabra del Señor para dar garrote en la iglesia, eso es tóxico. Entonces son demasiadas cosas tóxicas. Hay personas que solo interpretan la Biblia acomodadamente, eso es tóxico. Todo aquello que nos afecta, que envenena el ambiente, que distorsiona los planes del Señor, eso es tóxico. Para que no nos afecte eso tóxico, necesitamos aprender a tener conceptos claros y precisos, propios. Ese es el plan del Señor. Que no seamos la repetición de otros. No es lo que el otro dijo. Muchos cristianos dicen, es que lo que el pastor dijo, lo que el hermano dijo, lo que la hermana... No, si eso está de acuerdo con la voluntad del Señor, aprópiese de eso. He aprendido con la gracia del Señor a hacer esto. Aprópiese de los principios divinos. Pero muchos no sabemos ni dónde están los versículos. Y ahí está el problema. Entonces nos dejamos envenenar facilito. Gracias, sí es cierto. Dice que una persona cuando permanece mucho tiempo sentada, la sangre no puede subir al cerebro, y una vez que no sube al cerebro,